Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. Aquí el problema no es con el negro. Aquí es, ni tampoco con el blanco en general, pero sí con el blanco opresor. Ahí no come cuento, tiro al blanco. Bueno, bienvenido, Ana Félix, Aquiles Castro, a este espacio, dos estudiosos de la historia, maestro, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido a Tiro al Blanco y vamos a hablar de poder y racismo en la República Dominicana. Pero como se ha dicho siempre que para tener una visión de lo que pasa en el presente lo más veraz posible y de cara al futuro, es necesario conocer la historia. Quiero conocer de ustedes cómo ha operado el discurso racista en la historia dominicana, cuál ha sido su origen y su impacto en la sociedad. Gracias, Narciso, por la invitación y a compartir este espacio y a compartir con esta problemática, que es una problemática constante y, como Narciso ha dicho, del presente y de la historia de nuestro país y de nuestra región y actualmente, además, del mundo, con todos los desenlaces de agresiones, violencias contra grupos de migrantes asociadas a racismo. En el caso nuestro, en el caso de República Dominicana, el problema racial vinculado al poder, hay que decirlo, la política racista apareció muy temprano de la Constitución de la República. En estos días hemos estado compartiendo precisamente eso, como desde una palabrita que se llamó negrofilia a mediados del siglo XIX, en 1844, engrosó el vocabulario político dominicano. Y para dar un ejemplo, fue primero una acusación contra inclusive actores y héroes de la independencia. Se les acusó y se les llevó a asesinato bajo el régimen santanista de Pedro Santana, ese régimen despótico, y acabó con, hay dos casos registrados que nos recuerda Veloz Maggiolo. Lo registró Veloz Maggiolo en uno de sus textos y cómo él nos muestra un recurso temprano de la política racista dominicana, de la República Dominicana, del naciente Estado Dominicano. Lo encontramos ahí, ese concepto de negrofilia, para acusar al que defendía a las personas libertas, esclavas, o que habían estado relacionándose en el contexto de Haití. Entonces fue una instrumentalización política que terminó, por ejemplo, con la vida de los hermanos Puello, y además con otros militares generales que habían estado participando en las primeras guerras de enfrentamiento con el ejército de Haití, después post-independencia, a mediados del siglo XIX. Entonces, ese registro temprano encontramos como va a ser una constante, y en la historia dominicana aparece, pero con diferentes significados. Entonces, ese primer momento lo encontramos ahí, y luego eso va a medida que la sociedad dominicana, la historia dominicana va cambiando con las diferentes situaciones políticas, por ejemplo, con la intervención o con la introducción de la industria azucarera dominicana, o con los discursos raciales que hacían parte de que floreaban en Europa y que se aclimataron aquí, el discurso de la raza y de la alimentación a principios del siglo XX. Entonces, ahí tenemos como una primera aparición de la utilización del poder y el racismo como parte de la narrativa política y de la acción política en República Dominicana, en la historia dominicana.
Sí, es bueno. Aquiles y un poco más atrás. Sí, es En, bueno. en la época, no de la República, porque ella ha explicado muy bien ese inicio en la República. Lo colonial Claro. y la supremacía blanca. Sí, claro. Es una, digamos, un eco, ¿verdad?, de todo el periodo de opresión y explotación colonial, lo que vamos a encontrar en el periodo republicano con los proyectos de nación que las élites criollas en América, ¿verdad?, están encaminando. Por eso hay que tomar en cuenta que esas políticas desde el Estado son la expresión de una narrativa y un discurso desde el cual las élites pensaron los proyectos de nación. Invocaban y hablaban en nombre de la nación, pero en el fondo eran los intereses de la clase social que hegemonizó esos procesos de conformidad con sus intereses. Y en ese sentido es la conexión con el periodo colonial, como muy bien Narciso llama la atención, porque es obvio que sin el legado de todo lo que significó, ¿verdad?, ese sistema de opresión y exclusión, dominación colonial, que es cuando el racismo comienza a asumirse como un factor importante para justificar un proyecto de dominación con todo el tema de la esclavitud, ¿no? Es claro que ese pasado y la circunstancia en las cuales el poder se reproduce en aquellas condiciones, bueno, van a impactar estas sociedades criollas y lo que va a desembocar en proyectos de naciones, ¿no?, liderados por élites que están recuperando ese discurso en función de sus intereses, obviamente. Y en tanto, además, el colonialismo necesitaba, para justificar sus niveles de opresión, de esclavitud, de abuso, tenía que apoyarse en la idea de un como fueron imperios monárquicos blancos, de sociedades blancas, tenían que presentar a los blancos como superiores a los demás, a los pueblos originarios, a los esclavos negros como seres humanos inferiores. Sí, claro, de ahí la idea de esa y eso falsa dualidad de civilización y barbarie, claro, que es a través del cual se construye todo el prisma del proyecto de la modernidad. Y por eso es que hay que conectar esta situación que estamos padeciendo, ¿verdad?, en estos tiempos, con ese legado. Y es el valor que tiene entonces el conocimiento histórico y las experiencias de los pueblos, ¿no? Porque precisamente esa mirada intelectual que hoy pretende legitimar desde las condiciones actuales, ¿verdad?, ese discurso que traduce odio y que pretende perpetuar las condiciones de inferioridad de grupos, sectores, clases sociales en función de estereotipos, caso del racismo, el que estamos tratando en este momento, es una recreación de lo que ha hecho antes la élite. Entonces, y lamentablemente siempre se ha contado con amplios sectores intelectuales, ¿verdad?, argumentando y a favor y defendiendo con supuesta probidad ese tipo de miradas, de que hay gente inferior y gente superiores. Y no lo tenemos traducido en una legislación formal en este momento, que es por lo cual los sectores ultraconservadores argumentan que aquí no hay racismo, porque ¿dónde está la ley? Pero todos sabemos que el peso fundamental de esa ideología, el problema cultural, exactamente, de esa ideología, se reproduce en la cotidianidad, claro, en los valores, en las políticas públicas. Desde una clase dominante, gobernante, que se entiende blanca, aunque parte de ella no lo sea, se ha blanqueado en su mente, en su pensamiento, y ha asumido la ideología y de qué manera, porque tenemos personajes protagonistas de nuestro proceso nacional democrático que negros, y tuve la imagen y cada vez más, mire, busque a Salomé Ureña, busque a Francisco Rosario Sánchez, cada vez más tuve que más distante
de las condiciones reales de estos personajes que hacen parte, ¿verdad?, del sustrato de la sociedad dominicana, de lo que somos. Sí. Y cada vez tú lo ves más blanqueado, el rostro de Salomé Ureña, Francisco Rosario Sánchez, por poner ejemplo, ¿no? En esa línea que Y usted está el tema de la comentando. mentalidad es tremendo, porque tenemos ejemplos cercanos, como el expresidente del Tribunal Constitucional, Claro. ¿no? Con la sentencia Con la sentencia draconiana, ¿no? 168-3. ¿Eh? Exacto. Esos son expresiones. Y ahí hay como una relación entre las élites de clase dominante y el tema de la asunción, hacer funcional al orden capitalista y a la clase capitalista dominante el tema del racismo, ¿no? Para sobreexplotar, Claro. para excluir. Otro factor importante desde el punto de vista histórico, como estamos subrayando ese componente en este segmento, es que el discurso anti-haitiano en la sociedad dominicana, como una expresión de esa visión racista, no se puede comprender al margen de ver esa perspectiva histórica. Por lo mismo que comenzaba a comentar Ana hace un momento, porque es que el anti-haitianismo es una manera como las élites han traducido precisamente el discurso racista antinegro que han construido en la sociedad dominicana. Y eso es visible en momentos fundamentales, ¿verdad?, en nuestro proceso histórico, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Y realmente eso significa una ayuda enorme a las potencias imperialistas, porque desvía el tema totalmente. Obviamente. Es decir, al deformar la historia al mismo tiempo y a generar todo el odio que generó en las clases dominantes y en los sistemas imperialistas, esa leyenda, esa epopeya de Haití, independencia, revolución antiesclavista, pues hay una hazaña especial del poder dominante a escala internacional y interno. Pero vamos a pausar y volvemos de nuevo. No.